Les invito a abrir sus Biblias en la segunda carta del apóstol Pedro, que estamos viendo en los últimos meses. Queremos, con la ayuda del Señor en esta mañana, meditar en la segunda parte del versículo 10 del capítulo 2 hasta el versículo 14, y con el título La deshumanización del ser humano sin Dios. La deshumanización del ser humano sin Dios. Vamos a pedir ayuda del Señor. Señor y Padre, venimos ante ti de nuevo, Padre, y ahora para suplicarte tu ayuda y dirección por medio de tu Espíritu Santo, para que Él nos haga entender tu palabra, Señor. Él fue quien, moviendo a hombres que tú habías decidido, Señor, inspiró tu palabra perfecta, inerrante, para tener a nuestro alcance la mente de Cristo, en contraposición a nuestra mente y también a la mente de este mundo caído en pecado, Señor. Para que de esa manera sepamos no solamente la verdad de lo que vivimos, de lo que somos y de lo que nos rodea, sino sobre todo de la necesidad imperiosa que tenemos de nuestro amado Señor. Gracias por haber tenido tú tanta misericordia con nosotros, Señor, y es por esa razón que no veamos este tipo de reuniones, de cultos, de poder estudiar la palabra como un evento social, semanal, Señor, sino como el mayor de los privilegios que jamás hayamos tenido, Señor. Ayúdanos ahora, Padre, librándonos de todo error, a entender tu palabra y a no ser meramente oidores de ella, sino hacedores, Señor, según la necesidad de cada alma de los que hoy nos encontramos aquí, si es para salvación o si es para santificación. Pero que tu palabra no vuelva a ti vacía, es nuestro ruego profundo, Señor, de todo corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer el texto, que repito es 2 de Pedro capítulo 2, segunda parte del versículo 10 hasta el versículo 14. Voy a leer la versión de las Américas. Dice la palabra del Señor: y desprecian la autoridad, atrevidos y obstinados, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas, cuando los ángeles, que son mayores en fuerza y potencia, no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor. Pero estos, como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción de esas criaturas, sufriendo el mal como pago de su iniquidad. Cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día. Son manchas e inmundicias, deleitándose en sus engaños mientras banquetean con vosotros. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables, tienen un corazón ejercitado en la avaricia, son hijos de maldición. En la historia de la humanidad existe un evento que marca un antes y un después, que divide al mundo en dos grupos totalmente opuestos. Y ese evento fue la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Este sacrificio de nuestro amado Señor no fue solo un acto de salvación, sino que al morir y resucitar, Cristo se convierte en una piedra de toque, en palabra del apóstol Pablo. Una piedra de toque que define el destino de todo ser humano y que divide en dos a la humanidad. Para unos, su obra es olor fragante para salvación, un puente hacia una vida nueva como hijos de Dios. Para otros, quienes rechazan esa obra de Cristo, la cruz es olor a muerte para muerte, un muro infranqueable. Así, la santidad de Cristo y su obra secciona la historia de la humanidad entre aquellos revestidos de su naturaleza y aquellos que permanecen ajenos a ella. En el primer capítulo de esta carta, que ya vimos hace unos meses, Pedro establece el fundamento de los que estamos revestidos de la naturaleza de Cristo. Y allí vemos en ese primer capítulo cómo la soberanía de Dios nos regala una fe preciosa y nos regala todo lo necesario para la vida y la piedad. Por pura gracia, el creyente es hecho partícipe de la naturaleza divina,
escapando de la corrupción del mundo. Ahora nuestra guía no es nuestra voluntad humana, no son nuestros deseos, sino la palabra de Dios, a la cual Pedro se refiere como la palabra profética más segura. Esa lámpara que brilla en la oscuridad gracias al Espíritu Santo. Sin embargo, al llegar al capítulo 2, y concretamente a este pasaje que vamos a ver en el día de hoy, Pedro nos sacude con la realidad contraria, la realidad oscura de aquellos que voluntariamente rechazan a Cristo. Son personas que pretenden ser espirituales, que como vimos en semanas atrás incluso estarán dentro de las iglesias, que muchos se dejarán seducir por ellos, pero que carecen de la naturaleza divina. Externamente parecerán creyentes, pero siguen muertos en sus delitos y pecados. Y el contraste que el apóstol Pedro establece es devastador, devastador. Mientras el verdadero creyente adorna su fe, imitando a Cristo, temblando ante la palabra de Dios y sometiéndose al señorío del Señor, los hombres o las personas que le rechazan son atrevidos y arrogantes, desafiando incluso lo que no entienden. Mientras el verdadero creyente comparte la naturaleza de Dios como sus hijos, los falsos maestros y los que siguen sus pasos actúan como animales irracionales, dejándose llevar por el instinto carnal. Mientras el verdadero creyente huye de la corrupción del pecado, los falsos se recrean en ella, van tras ella. Son descritos como manchas e inmundicias, con el corazón ejercitado en la codicia, con ojos llenos de adulterio. Hermanos, el contraste no podría ser más violento. Hay comentaristas que afirman que estas son las palabras más duras que jamás Pedro pudo articular en sus cartas. Mientras en el capítulo 1 la obra de Jesucristo nos reconcilia con Dios y nos regenera devolviendo nuestra verdadera humanidad, en el pasaje de esta mañana nos expone la obra degeneradora del pecado y que reduce al ser humano a un nivel incluso inferior al de las bestias, arrastrándolo a una total deshumanización. Ante esta realidad sería sabio de nuestra parte examinar con cuidado la anatomía espiritual de estos falsos maestros, de todos aquellos que les siguen, porque no lo hacemos solo para identificar el error ajeno y así evitar ser seducidos, sino también lo hacemos para examinarnos a nosotros mismos, para que vigilemos nuestro corazón, no sea que terminemos deshumanizados como ellos. Y al mismo tiempo esta mirada nos va a servir para, si fuera necesario, y si es necesario, valorar aún más la inmensa gracia de poseer la verdad de Dios, su palabra. Al ver este texto, vamos a encontrar tres características fundamentales de esa deshumanización que marca a los falsos maestros y a quienes se dejan arrastrar por sus mismas concupiscencias. Y la primera de esas características es la soberbia. La deshumanización a la que lleva la soberbia. Cuando el yo destrona al Señor de su trono. Y esto lo vemos en la segunda parte del versículo 10 y en el versículo 11. Ahí leemos: y desprecian la autoridad, atrevidos y obstinados, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas, cuando los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor. La primera evidencia de la deshumanización a la cual lleva el pecado es la creencia delirante, soberbia, de que nadie ni nada está por encima de ellos. Esta soberbia no es solo un rasgo de carácter, es un intento de golpe de estado espiritual donde el hombre intenta usurpar el trono de Dios. Fíjate que Pedro utiliza una frase cargada de significado y dice: y desprecian la autoridad. También puedes leer: desprecian el señorío. Recuerda que vimos en semanas atrás que ese es uno de los motivos de los falsos maestros: quitar de su lugar al Señor Jesucristo, en el sentido de su señorío. Despotes,
el dueño absoluto de la vida de una persona. Pero aquí el apóstol Pedro no usa esa palabra despotes, sino quiriotes, denotando no solamente una persona con poder, sino el concepto mismo de dominio, de gobierno legítimo. Por tanto, lo que hacen el pecado es despreciar el gobierno legítimo que Dios tiene sobre nosotros. Y ese gobierno solamente le pertenece a Dios. En otras palabras, el falso maestro no solo tiene un problema con un líder específico, tiene un problema con el diseño de Dios. Con el diseño de Dios. Consideran que la estructura social, eclesial, familiar, etcétera, es una cárcel de la cual deben liberarse. Su deshumanización radica en la pérdida del sentido de autoridad. ¿Y qué significa esto? Pues básicamente que el ser humano fue creado para estar siempre bajo autoridad. Siempre. Pero aquellos que están contaminados por el pecado se creen la cúspide de la pirámide. Todos están debajo de él. Y por esa razón exigen que todos sean esposas, esposos, hijos, iglesia, sociedad, todos se sometan a ellos, mientras ellos rehúsan doblar su rodilla ante nadie. Al hacer esto, están posicionándose directamente contra la voluntad soberana de Dios. Porque Dios, Romanos 13, 1 y 2, es quien establece toda autoridad, en todo lugar, en todo contexto. Pablo escribe en ese texto de Romanos 13, 1 y 2, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios, han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Por tanto, despreciar la autoridad no es un acto de liberación, es un acto de anarquía divina, de rebelión contra Dios, que busca subvertir el orden divino, busca quitar a Dios del lugar que solamente a Él le corresponde y poner en su lugar su propio ego. A eso es lo que nos lleva al pecado. Pedro profundiza esa rebelión usando dos adjetivos que son en griego devastadores, pero que describen perfectamente el perfil de aquellos que se dejan dominar por el pecado. Primero dice Pedro, son atrevidos, audaces, temerarios, en otras palabras. La palabra griega que se traduce atrevido aparece solamente aquí, solamente Pedro la usa. Y ese atrevimiento, esa osadía, no está describiendo la valentía de un héroe, sino la osadía de un necio. De un necio. Implica una audacia temeraria de aquel que, viendo el peligro al que se está enfrentando, aún así desea ignorarlo para satisfacer sus deseos. Esto nos demuestra que estas personas no ignoraban el Evangelio, no ignoraban la palabra de Dios, pero aún así, en su audacia, para satisfacer sus deseos, deciden ignorarlo. No es valiente. No busca liberación. Son necios. Son personas que en su soberbia han perdido el temor de Dios y lo han sustituido por una confianza ciega en su propio criterio. No estoy haciendo mal, lo necesito. Son descarados. Se atreven a desafiar la verdad revelada que conocen. Saben lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere, pero aún así le provocan queriendo hacer su propia voluntad. Por eso ese atrevimiento es provocación a Dios. Una provocación que no mide las consecuencias eternas de sus actos. Ni tampoco valoran el daño que pueden causar, porque recuerdan que está hablando a creyentes dentro de la iglesia, del daño que pueden causar al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Porque sí, cuando desafiamos con nuestro pecado a Dios, no solo nosotros somos los afectados. El cuerpo de Cristo, la iglesia, se afecta. Son personas que han olvidado ese principio general que encontramos en Proverbios 14, 16. El sabio teme y se aparta del mal, mas el necio
se muestra insolente y confiado. El siguiente adjetivo que utiliza aquí Pedro es que son obstinados. Y esto habla de una autocomplacencia terca. Y el término griego significa literalmente que se complace a sí mismo. Así que vemos que esas personas solo buscan una cosa: complacerse a sí mismos, satisfacerse a sí mismos. Describe a una persona tan enamorada de sí mismo que sus propias opiniones son más importantes que la verdad de Dios. El obstinado se ha encerrado en la fortaleza de su propia mente. Una vez que toma una decisión o adopta una postura, ya no hay razonamiento bíblico que valga. No hay consejo pastoral que puedan escuchar, ni siquiera la propia reprensión del Señor por medio de la conciencia les conmueve, porque la tienen cauterizada. Se han deshumanizado al punto de volverse esclavos de su propia terquedad. Han anulado voluntariamente toda capacidad de escuchar. Para ellos, su deseo, satisfacerlo, es su única ley absoluta. Para que intentemos entender ese nivel de soberbia, Pedro nos pone un ejemplo extremo de esa deshumanización, y es la blasfemia a las majestades angelicales. Fíjate que Pedro sigue diciendo: no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas, cuando los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor. Pedro no está diciendo que esa es la forma de ellos de vivir, sino que nos da un ejemplo extremo para que entendamos el nivel de soberbia al que han llegado. La frase no tiemblan sugiere que su conciencia ha sido totalmente cauterizada. Han perdido toda sensibilidad, todo temor, aún ante lo sagrado. Toman la Santa Cena y están en pecado. Viven de espaldas a Dios y no pasa nada. Van, llegan, se acuestan y duermen tan tranquilos. En ese ejemplo extremo que pone el apóstol Pedro, dice que blasfeman de las majestades angélicas. ¿Quiénes son esas majestades angélicas? Te vas a sorprender. Porque para responder a esta pregunta tenemos que ir al texto paralelo de Judas 8 y 9, que recuerda, Judas es la carta hermana gemela de esta de Segunda de Pedro. Y en Judas 8 y 9 leemos lo siguiente: no obstante, de la misma manera también estos hombres, soñando, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Aquí vemos cómo, al contrastar o al poner la acción del arcángel Miguel con lo que aquí hacían aquellos hombres, vemos que esas autoridades o majestades celestiales son todos los ángeles, demonios incluidos. Y surge una pregunta: ¿es pecaminoso blasfemar contra los demonios? Y respuesta: sí, por supuesto que sí, es pecaminoso. Porque aunque están caídos, han sido creados por Dios. Y en su soberana voluntad, les ha dado un cierto nivel de gloria y majestad a pesar de que están caídos. Por tanto, nada ni nadie, ni siquiera un arcángel como Miguel, puede blasfemar contra ellos. ¿Por qué? Porque solamente hay uno que puede hacer eso: el Señor. Por eso el arcángel Miguel dijo: el Señor te reprenda. Incluso un arcángel como Miguel, al enfrentarse a Satanás, reconoció los límites que él tenía. Tenía la conciencia clara de hasta dónde puede llegar. ¿Y qué hizo? Dejó el juicio en manos de Dios. Los ángeles respetan ese orden divino que Dios ha establecido. Respetan la soberanía del juicio de Dios. Saben quién es el Señor. Pero en su soberbia, en su pecado, los hombres no lo hacen. Incluso llegan a insultar cosas que no entienden, realidades espirituales que no comprenden. Se creen jueces incluso del universo invisible.
La conclusión es inevitable. Si los seres más poderosos de la creación, que son los ángeles, muestran esa restricción, esa humildad, esa sumisión a Dios, al juicio divino, cuán grotesco es que un ser humano como nosotros, finitos, débiles, pecadores, seamos capaces de nuestra arrogancia, incluso de evaluar qué es pecado o no, o de juzgar o maldecir y blasfemar y vivir como si Dios no existiera. Los falsos maestros, al creerse superiores a los ángeles, demuestran que en su soberbia han descendido a un nivel inferior al ser humano. Hermano, si tú vives siguiendo exclusivamente los deseos de tu corazón, de tu carne, de tu propio criterio, despreciando la palabra de Dios, dejándola a un lado y diciendo esto no es para mí, o esto hay que entenderlo mejor, esto hay que interpretar de alguna manera, normalmente que satisfaga nuestro deseo, estás despreciando la autoridad de Dios. Estás despreciando el consejo y esa autoridad de Dios. Estás caminando por la senda de la deshumanización. No es que yo vengo a la iglesia, no es que yo me bauticé, no es que yo predico. Desde el momento en que empezamos a cuestionar la palabra de Dios, estamos cuestionando su autoridad sobre nuestras vidas. Desde el momento en que yo permito que el pecado tome rienda suelta, estoy cuestionando la autoridad de Dios en mi vida. La primera señal de la decadencia espiritual no es dejar de venir a la iglesia, es creer que nadie manda sobre mí. Nadie. Si exiges sumisión a tu familia, si exiges que la iglesia te baile el agua, pero tú eres rebelde a la palabra de Dios, estás en un proceso de deshumanización. Eres un hipócrita. Has perdido el sentido de estructura que Dios creó. Estás queriendo usurpar su trono. Estás queriendo batallar contra Él. Y si es así, recuerda que dura cosa es dar coces contra el aguijón. Podrás engañar a la humanidad, podrás engañar a todos los que te rodean, pero a Dios no. A Dios no. ¿Piensas, eres de los que se lanza a opinar y juzgar sin temor a las consecuencias? ¿Te enorgulleces de ser fuerte, directo, aunque destruyas la paz en tu familia, en tu entorno laboral e incluso en la iglesia, porque crees tener la razón? ¿Una razón basada en tu opinión y no en la palabra de Dios? No, eso no es fortaleza. Es insolencia. Es la insolencia del necio confiado. A veces, hermanos, hemos olvidado que tendremos que dar cuenta de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca. ¿Cuándo fue la última vez que admitiste que vives sin someterte a la palabra de Dios? Que la coges con pinzas. Aquello que te gusta, sí, y aquello que no, bueno, tengo que volver a estudiarlo a ver qué significa. Lo cual demuestra que no te quieres someter. ¿Te has vuelto impermeable a la palabra de Dios? ¿Pones tu opinión por encima? ¿Consideras que esa opinión tuya es más válida que lo que dice el Señor? ¿Que tu verdad es tu verdad y por tanto hasta Dios tiene que respetarla? Si es así, estás en grave peligro espiritual. Pregúntate qué lugar ocupa en tu vida la palabra de Dios. Pregúntate si realmente, por medio de la palabra, el Señor te está conformando a la imagen de su Hijo. Según la respuesta que des, sabrás si has puesto en el trono de tu vida a Cristo o a un ídolo. O a un ídolo. La verdadera humanidad se recupera solo cuando nos sometemos a Cristo y a su palabra. Nunca te olvides. Sin reconocer su señorío sobre nuestras vidas, sin reconocer la autoridad suprema de su palabra, perdemos no solamente nuestra dignidad, sino que muy posiblemente estemos descendiendo hacia la muerte eterna. El siguiente escalón de la degradación del ser humano que no tiene en cuenta a Dios
en su soberbia, es lo que ahora Pedro nos va a decir a continuación, y es que nos convertimos en animales irracionales, nacidos solo con un propósito, la destrucción. Así que aquí vemos la segunda característica de esa deshumanización de los falsos maestros y de aquellos que les siguen. Su irracionalidad, su destrucción como animales. Repito una vez más, palabras extremadamente duras. Y esto lo encontramos en el versículo 12 y primera parte del versículo 13. Pero estos, como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción de esas criaturas, sufriendo el mal como pago de su iniquidad. Si en el punto anterior vimos la soberbia que intenta destronar a Dios, aquí Pedro nos muestra la consecuencia inevitable de esa rebelión, la caída hacia un estado profundo, infrahumano. Pedro utiliza aquí el lenguaje, repito, más crudo, más duro de toda la epístola. Leía comentarios y leía traducciones de las palabras y, bueno, duro, muy duro. Al punto que yo decía, ¿cómo es posible que esto esté en la palabra inspirada de Dios? Y, bueno, ese mismo pensamiento me hizo entender que si es palabra inspirada de Dios, es Dios mismo quien usa esas palabras. El Señor, el Espíritu Santo mismo, califica la apostasía, la soberbia de aquel que se cree por encima de la palabra de Dios, no como una forma alternativa de pensar, sino como una regresión a la más pura animalidad. Pedro describe a estos hombres y a los que siguen su mismo modo de vida como animales irracionales. Para entender la fuerza de este insulto espiritual, debemos ir al griego. Y la palabra para irracional es alogos. Alogos se compone de dos palabras, a privativa, sin, logos, palabra, razón, orden, sentido. Y esto es un claro contraste con lo que Pedro nos dijo en el capítulo 1. Allí nos dijo que tenemos la palabra profética, logos, más segura. ¿Y la palabra de Dios de quién habla? De Cristo. Por eso Juan 1.1 nos dice que Cristo es logos, el logos de Dios. Así que el que no obedece la palabra de Dios es un alogos, es un ser irracional, porque se ha apartado de Cristo, quien es el Logo. El ser humano fue creado a imagen de Dios precisamente para poder responder a su Creador, al Logos, a Cristo, a su palabra. La humanidad, o nuestra humanidad, se define por nuestra capacidad de respuesta a Dios, porque para eso fuimos creados, con cuerpo y con espíritu, para poder razonar espiritualmente. Eso fue lo que dañó el pecado. Por eso desde el momento del pecado el ser humano ha sido completamente incapaz no solamente de oír y entender a Dios, sino para responder a Dios. Por esa razón todo aquel que rechaza al Señor, que rechaza su palabra, ha cometido un suicidio intelectual, pero sobre todo espiritual. No pierde la capacidad de sumar, no pierde la capacidad de restar, no pierde la capacidad de razonar hasta cierto punto, puede ser incluso un genio en los negocios, un genio en la ciencia, pero se convierte, en palabra de Pedro, en palabra del Espíritu Santo, en un idiota espiritual, en un estúpido espiritual. Al ser alogos, pierde la facultad de discernir las cosas de Dios. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2.14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque para él son ¿qué? Locura. Locura. En esa deshumanización estos hombres son soberbios, se han convertido, en palabra de Pedro, en criaturas de instinto. Criaturas de instinto. El contraste es desgarrador. Lo que pasa es que nosotros que hemos tratado a los animales como cuasi personas, no entendemos el contraste, pero hay que entender que un animal es un animal, un ser irracional, puestos por Dios en la tierra para
ser alimentados por ellos. Pero por eso intenta quitarte ahora tu idea de mi mascota, mi pajarito, mi perrito, intenta comprender que está hablando de animales sin instinto, para que comprendamos el contraste que Pedro nos quiere transmitir. Mientras que en el capítulo 1 Pedro llama a los creyentes que somos partícipes de la naturaleza divina, todo aquel que no se somete a Cristo, que no se somete a su palabra, ¿de qué participa entonces? De la naturaleza animal, irracional. Son criaturas de instinto. Viven solamente por su biología. Viven solamente por lo que dicta su cuerpo, su mente, sus deseos. Un animal no decide por principios. No tiene moralidad. No sabe qué está bien o qué está mal. No tiene conciencia de eternidad, de lo divino. Actúa por impulso, hambre, sexo, dominio, ira. Pues todos aquellos que no se someten a Cristo y a su palabra siguen las mismas intenciones que ese animal. Actúa por impulso. Han llegado a ese mismo nivel. Ya no deciden por los principios divinos que Dios revela en su palabra. Son guiados por sus deseos carnales. En palabra de Pablo, por el vientre, Filipenses 3:19, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en cosas terrenales, el aquí y ahora, en satisfacer su vida aquí y ahora. Estas personas, si tienen un impulso sexual, lo siguen. No se paran a pensar. Si tienen un impulso de poder, lo ejecutan. Si sienten ira, la derraman. Solo siguen lo que sienten. Solo siguen lo que su carne desea satisfacer. ¿Por qué tanto lo siguen? Porque esa es la naturaleza de una persona no regenerada. El mundo moderno, que está lleno de personas no regeneradas, llama a esto cultura o llama a esto liberación, seguir nuestros instintos. Haz lo que sientas. Esto te hace sentir bien, hazlo. Esto te hace sentir libre, hazlo. Pero Dios dice, no, esto no te hace ser más libre, no te hace ser más hombre o más mujer, esto te está convirtiendo en un animal. Un animal que se mueve por instinto. El hombre no sube de nivel cuando sigue sus sentimientos, cuando sigue sus emociones, cuando sigue sus instintos, por muy legítimos que puedan parecer o serlo. Cuando una persona se deja guiar por su carne, se convierte en un animal. En un animal. Ya no es un hijo de Dios guiado por el Espíritu, sino un esclavo de su propio sistema de vida que lo va a conducir irremediablemente al infierno. Porque ese es el fin de todos aquellos que siguen sus intenciones, las intenciones de su corazón. Por esa razón, la parte más solemne de este versículo 12 es la sentencia que han nacido para ser atrapados y destruidos. Atrapados y destruidos, dice el apóstol Pedro. Aquí Pedro está estableciendo una analogía muy lógica, pero a su vez muy aterradora. Un animal salvaje, debido a que simplemente se mueve por naturaleza instintiva, no razona, no se sienta a esperar a ver si ve un peligro antes de ir a comer, beber, no, y por esa razón son fáciles de engañar y fáciles de cazar. Un animal ve comida o ve con otro animal para aparearse y no es capaz de pensar si hay peligros a su alrededor. Es incapaz de razonar la existencia de una trampa. Para ellos el peligro no tiene mucho concepto. Pues de la misma manera sucede con aquellos que rechazan a Cristo y rechazan su palabra. Ven la satisfacción inmediata del pecado, pero son ciegos al juicio venidero por causa de ese pecado. El argumento de Pedro es muy simple. El apóstata, aquel falso maestro y todos los que le siguen, al ser alogos,
al haber perdido contacto con Cristo, con su palabra, en su soberbia, han perdido todo el sentido del peligro espiritual al que se enfrentan. Y en ocasiones piensan que como me llevo bien con la gente, de alguna manera, cuando me encuentre con Dios, también me voy a llevar bien. Y Dios quiere desengañarnos con eso. No. Tú podrás ser la persona más encantadora del mundo, que te lleves bien con todo el mundo, que te lleves bien con todos los hermanos en Cristo por tu carácter, por tu forma de ser, pero eso no significa necesariamente que cuando te encuentres con Dios vayas a tener la misma relación. Si has despojado a Cristo del señorío en tu vida, si su palabra es simplemente un libro y no una guía para vivir, cuando te encuentres con Cristo resucitado, no te vas a encontrar con tu Salvador, sino con tu juez. Y da igual lo que hayas hecho en esta vida. Las personas que viven de esa manera han perdido todo el sentido del peligro espiritual. Como un animal, solamente ven lo que le satisface temporalmente, pero no la trampa. Ven la satisfacción, pero no el peligro. Ve el placer del pecado, pero es incapaz de razonar las consecuencias eternas de ese pecado. Y en esa irracionalidad, creen saber, creen conocer, blasfeman de lo que ignoran, dice Pedro. Creen en su soberbia que no se están equivocando, que actúan bien. El resultado real es que no ven, no entienden, se están comportando como animales. Y en esa animalidad, al no entender la gloria de la santidad de Dios, le están insultando con sus vidas. Pedro concluye en este texto diciendo, serán también destruidos con la destrucción de esas criaturas. Esto es una redundancia, algo enfático. Algo así como en su corrupción serán también corrompidos. Y esto nos enseña que el pecado no solamente es un error temporal, legal, ante un juez. Cuando habla de esa corrupción, serán corrompidos, está diciéndonos que el pecado es un proceso de descomposición progresiva y sin remedio. Cuando alguien ha llegado al conocimiento de la verdad, ha sabido lo que Cristo ha hecho, cualquiera de nosotros, por eso advertí al principio que esto tiene que ser un toque o una piedra de toque también para todos nosotros. Cuando hemos conocido lo que Cristo ha hecho por nosotros, cuando hemos sabido el costo de nuestra salvación y aún así queremos seguir dándole rienda suelta a mis deseos, apetencias, por muy legítimas que puedan ser, en su corrupción seguiremos siendo corrompidos. Es decir, ese pecado acabará en una descomposición absoluta, sin remedio, sin remedio. Gálatas 6:8. El que siembra para la carne, de la carne, ¿qué va a cosechar? Corrupción. El fin del hombre que vive como animal, que no se sujeta a Cristo, que no se sujeta a su palabra, es la misma destrucción de cualquier otro animal que no tiene sentido de destino eterno con Dios. Hermanos, ¿quién gobierna tu vida? ¿Vives por el logos, por Cristo, sometido a Él, sometido a su palabra, o por tu instinto, como un animal irracional? ¿Examinas tus decisiones cada día? Examina lo que has hecho esta última semana. ¿Lo que hiciste fue en base a principios bíblicos? ¿Qué dice el Señor? ¿O la razón única fue a ver cómo satisfago yo esta inquietud de mi carne, de mi ser? ¿Lo que hiciste esta semana? ¿Cuál fue la razón de lo que hiciste? ¿Fue la gloria de Dios? ¿O fueron simplemente satisfacer tus deseos? Si el impulso carnal gobierna tu vida, gobierna tu voluntad, te estás animalizando. No eres más libre. Te estás volviendo un animal irracional. El falso maestro, la cultura que nos rodea, aquellos que siguen esas falsas enseñanzas,
Te ofrece libertad para que sigas tus deseos, pero recuerda la imagen de Pedro. El animal que sigue el cebo acabará en el matadero. Sí o sí. No podemos ser insensibles a este peligro espiritual. El pecado te promete placer, te promete tener una razón de existencia. Ahora mi vida está completa, ya sé para qué vivo. No, pero ese pecado, su diseño final, no es que te sientas completo ni lleno, es tu captura y es tu destrucción. La buena noticia es que aunque hayamos caído en comportamientos irracionales, en Cristo podemos recuperar la imagen de Dios. Por eso recuerda de nuevo el capítulo 1, que Dios nos concedió en Cristo todas las cosas. ¿Para qué? Para que volvamos a la piedad. Pregúntate hoy, ¿te estás pareciendo cada vez más a una criatura, un animal del campo, a una mascota, que solo vive para comer, para dormir, para reproducirse? ¿O cada día te pareces más a Cristo? Cada día razonas más según la palabra de Dios. No permitas que tu yo, que sigue ahí, que sigue trabajando en ti, te degrade hasta la irracionalidad. Regresa a Cristo. Regresa a la palabra profética más segura, al Logos. Es el único que puede devolver sentido a tu vida, orden a tu vida, vida eterna a tu alma. Pero si sigues viviendo por tu instinto, acabarás como los animales, pereciendo, porque para eso los animales fueron creados, para destrucción. Mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, para siempre. Y la última característica de esa deshumanización que veremos en esta mañana es la degradación del prójimo. La degradación del prójimo, segunda parte del versículo 13 y versículo 14. Sigue diciendo el apóstol Pedro: cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día. Son manchas e inmundicias, deleitándose en sus engaños mientras banquetean con vosotros. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables, tienen un corazón ejercitado en la avaricia, son hijos de maldición. La deshumanización que Pedro viene describiendo alcanza aquí, digamos, su expresión más social, más relacional. Ya dije antes que el pecado no solamente nos afecta a nosotros, afecta a todo aquel que nos rodea. Y es que el pecado nunca es un acto aislado. Yo tomo esta decisión y es mi responsabilidad. No. Siempre esa decisión, tu responsabilidad vas a afectar a otros. Siempre terminará por corromper el trato con el prójimo. Siempre. Si en el capítulo 1 el Señor nos llamaba a añadir a nuestra fe afecto fraternal, amor, en este capítulo 2 nos muestra la antítesis de aquellos que han rechazado a Cristo, que no se someten a su palabra, y es el uso egoísta y destructivo de los demás para simplemente satisfacer sus propios deseos y así justificar incluso sus acciones. Cuando Pedro afirma que estos hombres cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día, está describiendo algo mucho más profundo que una simple fiesta. No está hablando de una fiesta. Para entender la degradación del prójimo, primero debemos de entender la idolatría de ese bienestar propio que domina al falso maestro. La palabra traducida como deleites es fuente de gozo y felicidad. Y la palabra placeres se refiere a un estilo de vida de autoindulgencia. Por eso no quiero que piensen en personas que en su pecado son claramente perversas, que solo buscan comer, acostarse con todo el mundo. No se está refiriendo a eso. Son personas quizás como nosotros, que no buscan cosas extraordinarias de depravación en su vida, sino simplemente lo que quieren es felicidad, porque tengo derecho a ser feliz. Y para eso incluso llegan a justificar sus actos con su autoindulgencia.
Son personas que solo buscan felicidad, gozo, aquí y ahora, en lo material. Quieren sentir que todo va bien en sus vidas. Claro, me puedes decir, pero Miguel, eso no es malo. Claro, no es malo si Dios en su voluntad quiere que lo tengas. Pero si lo buscas alejándote de Cristo y de su palabra, te lleva al infierno. Te lleva al infierno. Es un estilo de vida que ablanda el alma. Describe a una persona que se ha vuelto tan autoindulgente que ya no tiene restricción ante nada. Para el falso maestro, la felicidad no es parte del fruto del Espíritu, sino una ausencia de toda incomodidad. Su meta es sentir que la vida le sonríe, que sus deseos, por tanto, son legítimos. Mientras que el capítulo 1 de 2 de Pedro, el Señor nos llama a la diligencia y al dominio propio, aquí vemos el contraste con la autoindulgencia, con la búsqueda de la felicidad a toda costa y como sea. Ellos han hecho un cálculo y han decidido que su felicidad personal es el valor supremo. No es que pequen y se sientan culpables, sino que pecan y lo llaman libertad, porque ahora siento paz conmigo mismo. Para ellos, si algo les hace sentir bien, entonces debe ser bueno. Esa es la idea. Han sustituido la verdad objetiva de la palabra profética más segura por la subjetividad de su sentimiento. Y hermanos, cuidado porque todos podemos caer en eso. Todos. Pero esta es la forma más peligrosa de deshumanización. Porque cuando la brújula de nuestra vida ya no es la santidad de Dios, sino mi confort, difícilmente vamos a no querer tener ese confort. Si mi máxima prioridad es sentir que todo va bien en mi vida y buscar mi propio deleite, inevitablemente terminaré tratando a los demás como herramientas para alcanzar esa felicidad. O como obstáculos para mi comodidad. Y eso es lo que hacían los falsos maestros. Si ellos le reían la gracia, eres bienvenido. Estás siendo parte de mi felicidad. Pero si no me dices lo que yo quiero escuchar, eres un obstáculo para mi comodidad. Si mi esposa no contribuye a mi estilo de vida, la desprecio. Si los hermanos de la iglesia cuestionan mi paz basada en mis decisiones, los ataco porque son jueces insensibles. Esta búsqueda de felicidad a costa de lo que sea y de quien sea ha reprimido de tal modo la vergüenza de haber pecado contra Dios que Pedro dice que andan en placeres disolutos durante el día. ¿Quién hace algo escandaloso durante el día? Nadie. Intenta, aunque sea por un mínimo de vergüenza, esconderse y hacerlo de noche. Pero esta gente se han vuelto tan insensibles que aún de día lo hacen. No tienen miedo a esconderse. A plena luz del día muestra una conciencia que ya no reacciona ni ante Dios ni ante los hombres. Solo se adora a sí misma sin la más mínima vergüenza. Es el narcisismo, permíteme el ejemplo, elevado a categoría 6, como los huracanes más destructivos. Mientras que en el capítulo 1, el Señor Jesucristo nos regala su paz mediante el conocimiento íntimo de Dios, estos hombres fabrican una paz falsa mediante el conocimiento de su propia maldad. Se dicen cristianos, se dicen creyentes. Recuerda, Pedro se está dirigiendo a una iglesia, Pedro se está dirigiendo a gente que están dentro de una iglesia. Se dicen cristianos, se dicen creyentes, pero Pedro afirma que son realmente manchas e inmundicias leitándose en sus engaños mientras comen con ustedes, mientras comparten con ustedes. Hay que entender que la idea de comer en en el primer siglo de nuestra época, en la época de Judía, de aquella cultura, comer no era simplemente llenar el estómago. Comer significaba amistad, compañerismo, relación íntima,
Comer significa, eres mi hermano, eres mi amigo, comemos juntos. Recuerda el aposento alto, recuerda a Cristo comiendo con sus discípulos. Es la misma idea. Así que ellos dicen, a pesar de ser como son, comen como si nada pasara, como si fueran uno más con nosotros, con los creyentes. Comparten con ellos como si fueran uno más, cuando realmente viven una doble vida. Alimentan su autoindulgencia rodeándose de la aceptación de aquellos que forman parte de la iglesia. Pero ya lo dijimos antes, si ese es tu caso, ten cuidado. Podrás ser aceptado entre la iglesia, pero eso no es lo importante. Lo importante es si eres aceptado por Dios. Esa es la pregunta que tienes que hacerte. ¿Cómo hemos sido capaces de engañarnos a nosotros mismos y pensar, si estoy bien en mi iglesia, si subo a predicar, si me eligen cada 4 años, como anciano, como pastor, es que estoy bien con Dios? No, eso no funciona así. Da igual la relación que yo tenga con ustedes. Si yo no tengo relación con Dios, acabaré en el infierno. Sí o sí. Seguro, con toda seguridad. Pedro nos dice que ese tipo de personas están alimentando su autoindulgencia mientras banquetean, mientras comen, mientras mantienen relación con la iglesia. Versículo 14. Pero son personas que tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Tanto vemos que su vida es una vida de pecado y lo que caracteriza no es que tengan un proceso de santidad, es que no han cambiado nada. Seducen a las almas inestables, importantísimo, ahora lo veremos. Tienen un corazón ejercitado en la avaricia, más importante aún. Son expertos, atletas en la avaricia. Última frase, son hijos de maldición. Y son palabras, una vez más, extremadamente duras estas. Pedro afirma que tienen los ojos llenos de adulterio. En griego esta frase es mucho más dura. Se traduce literalmente como tienen ojos llenos de una adúltera. De una adúltera. Y esto describe esa condición mental, espiritual, tan depravada, tan absoluta. En el contexto de los falsos maestros se refiere a que no ven a la mujer como lo que es una persona creada a imagen de Dios, no ven a una hermana en Cristo, ni a una madre, ni a una persona digna, sino ven en ellas, en las mujeres, una oportunidad de pecado. Pero en el contexto general, para todos los que siguen sus caminos, implica que han perdido la capacidad de ver al prójimo como sujeto y lo han reducido simplemente a una herramienta para satisfacer lo que ellos buscan. Por eso en ocasiones van buscando de los creyentes la aceptación. Acéptame. Quiero que me aceptes tal como yo soy. Tú debes de satisfacer mis demandas. Y me da igual si esto te causa daño, mientras tú no me lo causes a mí. Mientras que en el capítulo 1, versículo 6, el Señor nos insta a añadir a nuestra fe el dominio propio, el amor, estas personas han perdido todo freno y todo amor. La naturaleza divina nos permite ver a las personas con los ojos de Cristo. Con la naturaleza animal solo se ve con ojos de aprovecharse de ellos. Pedro añade que nunca cesan de pecar. Una vez más, su vida se caracteriza por el pecado. Y no tiene que ser algo grotesco. Pecado es desobediencia a Dios en todos sus aspectos. Esta es una descripción de un estado crónico, porque el verbo está en presente continuo. No estamos ante una caída accidental de la que todos podemos caer, pero que el Señor nos levanta para seguir adelante. Estamos ante una inercia espiritual. Esto no hay quien lo pare. En sus apariencias de piedad están manteniendo esa fachada, banqueteando, teniendo relación, comunión con la iglesia. Pero en su corazón está programando cómo seguir dando rienda suelta a su pecado.
El pecado se ha vuelto su respiración y más tarde que temprano siempre saldrá a la luz, porque ya dice el Señor que no hay nada oculto que no haya de ser revelado. ¿Por qué? Porque es el resultado inevitable. Cuando uno intenta aparentar lo que no es, más temprano que tarde, la propia palabra de Dios pone a esa persona a la luz. Pedro dice que tienen un corazón ejercitado en la avaricia. La palabra habla de ejercicio, de un atleta que se está entrenando, o sea, hay una voluntariedad. Estoy haciéndome cada vez más fuerte para seguir cultivando el pecado en mi vida. No está hablando de matar el pecado, que es lo que estamos viendo los jueves, sino de hacerlo mayor en mi vida, darle alimento, comer. ¿Qué hace un atleta para estar fuerte? Pues se disciplina, madruga, come, va al gimnasio, etcétera, etcétera. Pues esto hacen lo mismo, pero con su pecado. Ahora ya saben cómo manipular. Han perfeccionado el arte de la adulación para sacar provecho. Han disciplinado sus afectos para que las acciones perversas de su corazón no les delaten. Podríamos decir que es un tipo de disciplina espiritual a la inversa. Mientras que el creyente entrena su alma para la piedad, poniendo toda diligencia, como leemos en el capítulo 1, versículo 5, los que han rechazado a Cristo, su señorío, la palabra, entrenan su alma para engañar y aprovecharse. Y en ese entrenamiento saben a quién engañar. Ellos saben a quién hablarles y a quién no. A quién contarles y a quién no. ¿Y qué buscan? ¿Seducir a quién? Dice Pedro, a las almas inestables. Inestables. El verbo seducir es un término que se usaba para la pesca. Es un cebo. Y en el contexto de esos falsos maestros no buscan hacer discípulos para Cristo, sino buscan presas para satisfacer esos deseos. ¿Y qué hacen? Buscan a quién puedo engañar. ¿A quién puedo hacerle creer que, bueno, soy víctima del sistema? ¿Qué culpa debo yo? Acéptame. Acéptame tal como soy. Almas inestables. ¿Qué es un alma inestable? Teológicamente hablando, obviamente. Aquellos que no tienen un fundamento sólido en la palabra de Dios. Es muy simple. Es muy simple. Aquellos que cuando vean esas acciones y esas situaciones, no lo vean como algo malo, es que tiene derecho como yo también tengo derecho. Nunca les va a contradecir con la palabra de Dios. Esas almas inestables no habla solamente de personas que no tengan conocimiento, porque lo puedes tener. Pero bueno, que mira, ¿sabes qué? El amor es más importante que la palabra de Dios. Hermanos, hay un sentido de inestabilidad en la palabra de Dios, y es cuando ponemos, aunque sea de todo corazón y sinceridad, nuestros sentimientos o emociones por delante de la palabra de Dios. Solamente hay un fundamento o una roca firme, y es Cristo. Y es su palabra. Todo lo demás es edificar la casa sobre arenas movedizas. Y a la mínima, esa casa es destruida. Y aquí es donde Pedro está amarrando todo su argumento. Todo su argumento. Cuidado, hermanos, por dejarnos seducir por aquellos que con apariencia de piedad solo buscan la aceptación para seguir viviendo en pecado, porque ese pecado acabará contaminándote a ti. Porque un poco de levadura. ¿Por qué el Señor establece dentro de las iglesias algo tan triste, duro como es la disciplina? ¿Por qué incluso llega a decir, en un texto quizás en ocasiones malentendido, de que Él va a estar donde haya 2 o 3 reunidos en su nombre? Y
Y ese es el momento de la disciplina, porque no es un momento fácil. ¿Por qué? Porque el Señor sabe perfectamente que un poco de levadura leuda toda la masa. Leuda toda la masa. En el capítulo 1, Pedro, en el versículo 12, dice que su objetivo con su carta, ¿qué es? ¿Que seamos inestables en la verdad o que estemos confirmados? Él dice, por tanto, siempre estaré listo para recordaros estas cosas, aunque vosotros ya las sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros. No quiero que sean almas inestables, sino firmes, para evitar que sean arrastrados con aquellos que entran dentro de las iglesias y que, con apariencia de piedad, intentan apartarles de Cristo. El falso maestro, todos aquellos que le siguen buscan exactamente lo opuesto. Personas que no son maduras y personas que al final cederán a sus engaños. Buscarán personas inmaduras o incluso la duda sincera de un hermano. ¿Para qué? Para aprovecharse de ellos. Pedro acaba esta parte de este pasaje de esta mañana con una sentencia que no deja lugar a dudas de quiénes son esas personas. Por favor, en este momento quítate la venda. Son hijos de maldición. Son hijos de maldición. Y esto no es un insulto. Es una descripción exacta de qué son esas personas que entran en las iglesias para engañar. Son hijos de maldición. Al haber rechazado la obra regeneradora de Cristo, que ya vimos en el capítulo 1, solo queda para ellos la maldición que el pecado trae consigo. Hermanos, no seamos manchas en el cuerpo de Cristo. Volvamos a la pureza del Evangelio. Solamente en el Evangelio es la única manera que nuestro corazón no se ejercite en la avaricia, sino en la piedad. Es el único lugar donde nuestros ojos no se llenarán de deseos carnales, sino de la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hemos visto en esta primera parte, habrá una segunda parte, si Dios lo permite, en otro momento. En esta primera parte hemos visto esta deshumanización de los falsos maestros y de aquellos que les siguen. Un descenso a las profundidades de la miseria humana. Hemos visto cómo el rechazo a la autoridad de Cristo, cómo el rechazo a su palabra no nos hace ser más libres, sino que nos deshumaniza. Primero con la soberbia, nos hace creer que solamente tengo yo la razón, que el resto no me entiende. Nos hace creer incluso jueces aún sobre lo divino. Despreciamos el orden de Dios, quitamos a Dios de su trono para ponerme yo. Eso es una absoluta irracionalidad. Porque el ser humano, cuando ya no tiene comunión con Cristo, cuando no tiene comunión con su palabra, solamente va a vivir por instinto, como un animal destinado a la destrucción. Y eso siempre afecta al entorno, a la depravación entre todos los que nos rodea. Siempre. Y al final son personas que aún buscan almas a los cuales atraer hacia ellos. Y el contraste es todo lo que dijo el apóstol Pedro en el capítulo 1, y que es totalmente meridiano ese contraste. Porque es la diferencia entre la vida y la muerte eterna. Pedro nos dice que Dios concedió a los creyentes una fe preciosa, una fe que nos ayuda a vivir esta vida aún en situaciones complejas, difíciles, dolorosas, pero que si nos aferramos a Cristo podremos superar, porque no hay prueba que no podamos soportar, porque Dios no la va a permitir. Pero aquí vemos en este capítulo 2 a personas que pisotean esa fe. En el capítulo 1 Pedro nos llamó a ser partícipes de la naturaleza divina, y aquí vemos a personas que se conforman con ser animales de instintos. En el capítulo 1 vimos que el Señor nos dio la palabra profética más segura como una lámpara, y aquí vemos a personas que prefieren la oscuridad para banquetear en sus propios engaños a plena luz del día. Y la advertencia de Pedro es clara para todos nosotros, sin excepción. Estate alerta. La degradación espiritual no sucede de la noche a la mañana. Comienza con una pequeña rebelión o duda acerca de la palabra de Dios.
acerca de la autoridad que Cristo tiene sobre nuestras vidas. Surge o sigue con una sutil confianza en mi propio juicio. Me siento, leo, estudio. Sí, pero es que Dios no me entiende. Y al final acaba una vida gobernada por los sentidos. Dijimos al principio que el Señor en la cruz separó en dos a los seres humanos. No por méritos, por su gracia. La pregunta que nos hace este texto es, ¿en qué grupo estás? ¿En qué grupo estás? No permitas jamás que tu yo caído, que aún está en nosotros, te robe la nueva naturaleza que Cristo compró para ti en la cruz. Si hoy sientes que tu corazón se ha vuelto inestable, que has empezado a despreciar el señorío de Cristo, de su palabra, en alguna área de tu vida, tu hogar, tu trabajo, la iglesia, hoy es el día de que vuelvas a Cristo y a su palabra más segura. No te conformes con vivir como un animal. Un animal que solamente nace para cazar, comer y morir. No, fuiste llamado por la misericordia de Dios para compartir la vida de su Hijo Jesucristo. No desperdicies esa oportunidad. Pedro dijo en el capítulo 1, versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Oremos al Señor. Señor, gracias por tu palabra, Dios Santo. Gracias por la dureza de ella, Señor, que nos zarandea porque es necesario zarandearnos, Señor, porque por nuestra tendencia natural tendemos a quitarte de tu trono y ponernos nosotros, Señor. Ayúdanos cada día a examinar nuestros corazones para no acabar, Señor, siendo totalmente deshumanizados, perdiendo la razón, Señor, de nuestra existencia, que es tu gloria eterna. Una obra que Cristo alcanzó a nuestro favor en aquella cruz del Calvario, porque allí nos quitó de nuestra filiación como hijos del diablo para ser hijos de Dios, hijos tuyos, Señor. Padre, examina nuestros corazones para saber dónde están. Si estamos afirmándonos en la única roca de salvación que es Cristo, a pesar de las situaciones y circunstancias que tú permitas en nuestras vidas, Señor, para examinar si realmente guiamos nuestros pensamientos, nuestras acciones a la luz de tu palabra, con santo temor y temblor en aquellas áreas grises en las que quizás tu palabra no dé detalles, Señor, pero sí siguiendo con santo temor y temblor el no desagradarte en nada. ¿O realmente estamos viviendo, Señor, ahora como el mundo, como animales? Señor, solamente tú puedes cambiar nuestro destino eterno. Ayúdanos, Señor. Ayuda a todas las personas que hoy nos han visitado a entender que en Cristo tienen la opción de cambiar sus vidas radicalmente, de ser reconciliados contigo y tener la esperanza de la vida eterna. Ayúdanos a nosotros los creyentes a ver realmente si estamos andando en ese camino que Cristo logró para nosotros. Si realmente hemos entrado por la puerta estrecha, por ese camino angosto que lleva a la salvación, o estamos entrando o hemos entrado, Señor, por esa puerta ancha, ese camino ancho que lleva a la perdición. Si es así, aún hay tiempo. Señor, haznos volver contigo. Cógenos fuertemente de la mano, Señor, y no dejes que sigamos andando en una vida depravada de espaldas a ti, Señor. Gracias por tu paciencia y compasión. Gracias por Cristo Jesús sobre todas las cosas, que hace posible que hoy estemos aquí y recibamos tu palabra y entendamos lo que tú dices en ella. En su nombre, amén.